Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer un solo versículo. Y hoy continuamos con nuestra serie titulada Nuestra Iglesia. Estamos hablando con motivo de nuestro aniversario. Vamos a hablar acerca de nuestra iglesia y hoy vamos a hablar acerca de la unidad en nuestra iglesia. La unidad en nuestra iglesia. Para ello quiero invitarle a que vaya a la carta de Efesios capítulo 4, versículo 3. Si usted es tan amable, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 3. Y vamos a leer un solo versículo. Si usted tiene su Biblia ahí, quiero que subraye lo que las Escrituras dicen. La Biblia dice en el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la unidad en nuestra iglesia y de cómo la unidad es parte fundamental de todo ministerio bíblico, especialmente de una iglesia. Cuando se trata de la salud de la iglesia, la unidad es fundamental. Alguien dijo que la unidad es una parte importante de la vida de la iglesia y no es para más. La unidad es una parte fundamental de la vida de la iglesia. Es la razón principal del por qué Satanás la ataca constantemente. Satanás se dedica a atacar la unidad de la iglesia. En su oración por nosotros, Jesús pide por nuestra unidad, aún en sus últimas horas antes de morir. Note su oración en Juan capítulo 17, versículo 21. Y para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Efesios capítulo 4, versículo 3. Pero vea lo que la Biblia dice en Juan 17, 21. Para que todos sean uno, dice Jesús en su oración días antes de morir, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la unidad, hermanos, hablando Jesús ahí de la unidad por nosotros, Él dice, para que todos sean uno. Subraya eso, por favor. Eso es unidad. Y luego Él da un ejemplo perfecto. Dice, igual que tú y yo, Padre, somos uno. La unidad glorifica a Dios. La unidad honra su santo nombre. Satanás ha tratado incesantemente de dividir a la iglesia, de atacar la unidad y así hacerle daño por medio de la división. Satanás está en contra de la unidad, odia la unidad, detesta la unidad, porque sabe el potencial que una iglesia tiene si la iglesia se mantiene unida. Si la iglesia adora unida, él sabe el potencial que una iglesia pueda tener. Mire, en ocasiones confundimos el concepto de la unidad en la iglesia. Somos más un grupo de personas, somos más que un grupo de personas que se reúnen para adorar y servir. La Biblia dice que la iglesia es una familia y como familia debe de estar unida. Alguien dijo que en la iglesia hay un lazo de familia, sin embargo, espacio para la variedad. El diablo trata de trastornar la unidad y este hombre da un ejemplo, este escritor da un ejemplo que está ahí en sus notas. 2 gallinas amarradas por las patas y colgadas por un cordel, pueden estar unidas, pero ellas no tienen unidad. Pueden estar juntas, pero no tienen unidad. Cristo, hermanos, es quien nos mantiene unidos a su cuerpo, que es la iglesia. Miren lo que dice Efesios 4:16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje, y quiero que haga un círculo en esto, armonía. Es Cristo quien hace que todos nosotros trabajemos en armonía. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo crecemos en Cristo? La respuesta es que Él es quien por medio de la unidad hace que su cuerpo crezca. Un grupo de individuos unidos con un propósito, es su cuerpo, la iglesia. Un grupo de personas unidas en su amor, amor unos por otros y amor por Cristo. Si uno de nosotros tambalea, dice aquí el apóstol Pablo, el resto está allí para apoyarlo, el resto está allí para ayudarle a caminar nuevamente con su Señor. Si uno de nosotros peca, dice el apóstol Pablo, puede hallar restauración mediante el cuerpo que es la iglesia. Pablo describe la unidad
de una manera práctica. Mire lo que dice 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, dice él, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra o se alegra, todos los miembros con él se gozan. Eso es unidad. Eso es unidad. Unidos en las buenas y unidos en las malas. Pero se ha dado cuenta que Satanás trata de atacar la unidad. Matthew Henry decía que como el cuerpo natural del hombre, los miembros deben de estar estrechamente unidos por los lazos más fuertes del amor. El bien del todo debe ser el objetivo de todos. Todos los cristianos, dice este autor, dependen unos de otros. Cada uno tiene que esperar y recibir la ayuda de los demás. Entonces tengamos más del espíritu de unidad en nuestras propias vidas. Mire, si no trabajamos fuertemente en la unidad en nuestra iglesia, le damos paso para que toda clase de malos entendidos se den entre nosotros. Si usted no trabaja en la unidad de la iglesia, usted le está dando paso a los malos entendidos en su iglesia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 7. Solamente esto procuren, dice el apóstol Pablo, que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo. Así lo mismo voy a veros que si no voy. Ahora vea la última frase. Quiero recibir noticias de ustedes y noticias que siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del evangelio. Mire esto, luchando todos juntos por la fe del evangelio. Pablo animó a los creyentes a estar unidos, a permanecer firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Qué triste que se pierda tanto tiempo y esfuerzo de algunas iglesias peleando unos con otros en lugar de unirse contra la verdadera oposición. Hace falta, hermanos, una iglesia con valor para resistir en la lucha y mantener el propósito común de servir a Cristo en unidad. Usted y yo debemos defender la unidad en nuestra iglesia. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy del pasaje que usted leyó en su Biblia. Está ahí en sus notas. La versión Dios habla hoy dice: procuren mantener la unidad. Ahora que hay una clave diferente a lo que la Reina Valera presenta, que proviene del Espíritu Santo. La unidad proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Debemos esforzarnos para mantener esa unidad. Nosotros no creamos la unidad, solo nos ocupamos de ella. Somos los encargados de protegerla, proteger la unidad en nuestra iglesia. Usted no crea unidad, usted protege la unidad. La unidad proviene del Espíritu Santo. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los cristianos. Él la creó por su Espíritu. Nuestro deber es reconocerla, guardarla y protegerla. Reconocerla, guardarla y protegerla. Es el trabajo de todo miembro de la iglesia proteger la unidad que existe entre ellos. La unidad de la iglesia es tan importante en nuestros días que hoy vemos tantas divisiones en el cuerpo de Cristo. Tantas divisiones por toda clase de problemas, que no se preocupe, ahorita vamos a ver varios de ellos. Por toda clase de problemas. Alguien dijo que la unidad es el alma de la comunión. Si usted la destruye, le arranca el corazón al cuerpo de Cristo. Y este escritor tenía tanta realidad con lo que decía. Por eso, hermanos, debemos protegerla. Por eso debemos guardarla. Por eso debemos cuidar de la unidad y hacer que esto pase en nuestras iglesias. Que seamos una iglesia unida. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Cómo podemos realizar esta labor tan grande de proteger y de cuidar la unidad en la iglesia? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la Biblia nos da varios consejos prácticos en cuanto a lo que debemos de hacer para proteger la unidad en nuestra iglesia. Y permítame en esta tarde darle 5 consejos, 5 cosas que usted y yo debemos de hacer para proteger la unidad en nuestra iglesia. Mire la primera, está ahí en sus notas. Debemos de enfocarnos en lo que tenemos en común. Preocúpese por lo que usted tiene en común con otros cristianos. Deje las diferencias a un lado. No solo enfocarnos en las diferencias. Es fácil enfocarnos en las diferencias. Somos de diferentes países, con diferentes modismos, con diferentes comidas, diferentes culturas,
diferentes acentos al momento de hablar, diferentes palabras. Preocúpese por lo que tiene en común. ¿Se imagina que como cristianos esas cosas nos separaran? Ah, no, es que yo no como eso que usted come. Ah, no, es que yo no hablo así como usted habla. O no, es que yo no digo lo que... Debería de unirnos, hermanos. Mire lo que dice Romanos 14:19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía. Otra vez, Pablo vuelve a mencionar esa palabra. Le dije que le hice un círculo anterior, armonía. Subraya esa misma palabra porque la vamos a encontrar frecuentemente. Armonía, armonía, armonía en la iglesia, dice él. Y tratemos de edificarnos unos a otros. Debemos preocuparnos por buscar armonía. A Pablo le sonaba esa palabra, armonía dentro de la iglesia. Y le recuerdo, hermano, que la armonía es cuando todos los instrumentos se combinan haciendo dos o más notas musicales para crear acordes con el propósito de producir música. ¿Se imagina que cada músico decidiera tocar en el acorde que cada uno quisiera, en la nota que cada uno quisiera? Sería un desastre. No se escucharía bien porque no hay armonía. Bueno, al menos lo que usted y yo esperamos. Pablo afirma aquí que es por medio de esa unidad que usted y yo obtenemos armonía. Y Pablo dice aquí que es por medio de la unidad y la armonía que podemos edificarnos unos a otros. Nos ayudamos a crecer. Mire, Romanos, ahí el que acabamos de leer. Y tratemos de edificarnos unos a otros. Ayudarnos a crecer. De ahí la importancia, hermanos, de buscar la unidad. Es mi responsabilidad proteger la unidad en la iglesia. Hace tiempo atrás me decía alguien, mire, es que aquí en esta iglesia yo no veo que haya unidad. Y yo le dije, ¿y qué está haciendo usted por buscarla? ¿Qué está haciendo usted por protegerla? ¿Qué está haciendo usted por animarla? En ocasiones, hermanos, dejamos que las cosas pequeñas nos dividan, cuando en realidad son las de importancia que nos deben de unir. ¿Y sabe qué cosas nos unen? Ya les dije las que nos separan, ¿no? Diferentes países, diferentes comidas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué cosas nos unen? Nos une una misma salvación. Nos une una misma vida eterna. Nos une un mismo Salvador. Son esos asuntos los que debiéramos estar enfocarnos en lo que realmente tenemos en común. Recuerden, hermanos, que fue Dios quien nos hizo diferentes. Dios nos hizo diferentes personalidades, diferentes historias de vidas. Usted nació en cierta familia, otro nació en otra familia, diferentes razas, diferentes preferencias, diferentes contextos históricos en los cuales usted nació y creció. En lugar de quejarnos por las diferencias, les dije, debiéramos valorarlas. Valorar que usted creció en un lugar diferente donde yo crecí. Valorar que usted creció en una cultura diferente en la que yo crecí. Lo que Dios quiere es la unidad, no la uniformidad. No deje que las diferencias nos dividan. Cuando nos enfocamos en las personalidades, en las preferencias, en las interpretaciones, en los estilos, en los métodos, siempre le vamos a dar paso a la división. Pero si nos concentramos en amarnos unos a otros, como Pablo lo menciona, en cumplir el propósito de Dios, que es lo más importante, eso resulta en la palabra que Pablo usa, armonía. Mire 1 Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, otra vez, que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo sentir. Y aquí quiero subrayar algo. Sean todos de un mismo sentir, unidos en pensamiento y propósito. Ahora vea esa frase, unidos en pensamiento y propósito. Eso no significa que todos debemos de pensar lo mismo. Eso no significa que todos debemos de pensar lo mismo. Pero vea, un grupo de personas, es difícil que un grupo de personas pueda llegar a ponerse de acuerdo en algo o en todo, pero puede trabajar juntos y en armonía, dice Pablo, si están de acuerdo en lo que realmente importa. ¿Y sabe qué es lo que realmente importa? Cristo Jesús como Señor de todo. Eso es lo que realmente importa. Así que en nuestra iglesia hablemos y actuemos de tal manera que se acaben los pleitos, que crezca la armonía. Diferencias insignificantes nunca debieran dividir a los cristianos. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente el apóstol Pedro dice, vivan todos en paz y unidad.
Vivan todos en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Y me llama la atención lo que esta versión dice. Traten de entenderse, porque en muchas ocasiones es difícil entendernos. Es difícil entendernos. Pero Pedro dice, traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean amables y sean humildes. Note que Pedro dice aquí, traten de entenderse, pero él no dice traten de amarse. Él dice, ámense, ámense. El escritor Merrill Tenney dice que dentro de la iglesia del cristianismo histórico han habido amplias divergencias de opiniones y rituales, muchas diferencias, dice él, pero él subraya esto: la unidad, sin embargo, prevalece donde quiera que haya una experiencia profunda y genuina de Cristo, porque la comunión del nuevo nacimiento, cuando usted se convierte a Jesús, es más importante, dice él, trasciende todos los límites históricos y denominacionales. Pongamos nuestro enfoque en lo que tenemos en común. Ahora, note en segundo lugar, el segundo consejo que la Biblia nos da para proteger y para estar unidos, para permanecer unidos, debemos ser realistas con nuestras expectativas. Ser realistas con nuestras expectativas. La unidad de la iglesia tristemente es bombardeada porque muchos asisten a la iglesia, y aquí quiero recalcar algo, con falsas expectativas. Vamos a la iglesia pensando que todos los que están aquí son perfectos. Mira que tiene la par, mira que tiene la par. Él no es perfecto, ella no es perfecto, pero vamos a la iglesia creyendo que somos perfectos y que todos los que están allá adentro tienen que ser perfectos. Vamos a la iglesia pensando que todo el mundo es perfecto, y cuando pasa algún malentendido en nosotros y nos enojamos, lo primero que decimos, ¿qué frase es? Y dice que es cristiano. Y dice que es cristiano. Venimos a la iglesia con falsas expectativas. Mira, le recuerdo las palabras de este célebre escritor Tim Keller. Él dijo, la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo para santos. Y como somos los encargados de proteger la unidad en la iglesia, debemos amar a los demás a pesar de sus imperfecciones. Porque si usted busca la iglesia perfecta, le tengo malas noticias. No existe la iglesia perfecta. Y si algún día existe la iglesia perfecta, usted no vaya, porque usted la va a arruinar. Así que tenga cuidado, ¿yo? No existe la iglesia perfecta. Entienda que otros lo van a desilusionar, entienda que otros lo van a decepcionar. Preocúpese que no sea usted el que desilusione a alguien más, o que usted el que decepcione a alguien más. Mire, aquí he escuchado tantos comentarios de, mire, lo vi en a Walmart y ni siquiera me habló, dice. Yo lo busco y le hablo. Si él no me habló, yo voy y le hablo. Y si él no me habló, pues se pierde de hablarme ya. No se preocupe por esas cosas. Ellos son su familia, aun cuando ellos actúen pues de una manera que usted no lo desee. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos a los otros. Y aquí está la clave de este punto: tolérense las faltas por amor. Necesitamos, hermanos, ser realistas con nuestras expectativas. Mire, la unidad es una responsabilidad de todos. Les dije, ¿qué está haciendo usted por buscarla? Y debe ser buscada seriamente. Pero si hay algo que debemos de admitir, es que la gente con frecuencia desilusiona a otros dentro de la iglesia, incluso por razones que no podemos entender: conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, legalismo y otras situaciones. En lugar de asombrarnos y sorprendernos que estas cosas pasen dentro de nosotros, tenemos que recordar que la iglesia está formada por personas imperfectas, como usted y como yo. Y es que somos pecadores, tendemos a herir a otros aunque no queramos, pero no por eso vamos a abandonar la iglesia. Es más, irse de la iglesia a la primera señal de decepción o desilusión, ¿sabe qué eso muestra? Muestra su inmadurez espiritual. Su inmadurez espiritual. Dios tiene cosas que quiere enseñarnos por medio de otros,
Cada iglesia tiene debilidades y cada iglesia tiene problemas. Mire, hace tiempo trabajé por muchos años con un muchacho que también era cristiano y nos platicábamos, ¿verdad? Él asistía a una iglesia y yo asistía a esta iglesia. Él me platicaba que una vez me dijo, ¿sabes qué? Me voy de mi iglesia. Llegó decidido y tenía años asistiendo a esa iglesia y le digo, ¿y por qué te vas? O sea, ¿por qué te vas de la iglesia? Y él dice, es que Dios me quiere en otro lugar, en otra iglesia. Bueno, le dije yo, no, pues si en tu corazón eso es lo que Dios te está dictando, pues dale, pero ten cuidado que no te estés siguiendo por simplemente algo que pasó dentro de la iglesia, contigo, con tu esposa, con tus hijos. Y yo empecé a hablar con él. Después se agrega otro cristiano de otra iglesia, solo que sí me lo descabelló, ¿verdad? Yo no fui, yo quise ser lo más sensible a lo que él me estaba diciendo, pero el otro hermano que era de otra iglesia le dice, ¿y por qué se va a ir usted? ¿Y por qué se va a ir? Y ya empieza a contarle la historia. Y el otro señor le dice, mire, ¿y usted cuando se enoja con su esposa, usted se va a dormir a la casa de su vecina? Le dice. No. Entonces, ¿por qué tiene problemas? Los enfrenta y los arregla. Bueno, para hacerles corto el cuento, este muchacho se mudó de esa iglesia a la otra iglesia y luego Dios le dijo que se regresara a la iglesia de donde había salido. O sea, se da cuenta cómo, según Dios le dijo que se regresara a la iglesia de donde había salido, se da cuenta cómo dejamos que los problemas y las debilidades de nuestro carácter nos dicten. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 3:14, pero lo más importante de todo esto es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Es el amor que usted tiene por la persona que tiene a su lado. Los cristianos, hermanos, debiéramos vivir en perfecta armonía. Ahora, esto no significa que no van a existir diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero como cristianos debiéramos trabajar en amor más allá de nuestras diferencias. Ese es el amor del cual Pablo está hablando aquí. Un amor que no es un sentimiento. Pablo no está hablando de un sentimiento. Este muchacho me decía, Dios me está diciendo que yo me vaya a otro lado. Y después Dios me dijo que me regresara al mismo lado. No es un sentimiento. Pablo está hablando de una decisión de satisfacer las necesidades de otros antes que las mías. De eso está hablando Pablo. Satisfacer las necesidades de otros antes que las mías. Antes que las mías. Toda iglesia debiera tener un rótulo afuera de su iglesia que diga lo siguiente: ninguna persona perfecta necesita venir aquí. Este lugar es solamente para aquellos que admiten que son pecadores, que necesitan gracia y quieren crecer. Ese es el letrero que toda iglesia debería tener afuera. Seamos realistas, hermanos, con nuestras expectativas. Un escritor llamado Bonhoeffer, en su libro Life Together, él dice lo siguiente: quien prefiere su propio sueño de comunidad más que la comunidad cristiana misma, se convierte en un destructor de dicha comunidad. Nos estamos quejando de todo lo que es anímico, dice él, y trivial. Entonces estamos impidiendo que Dios haga crecer su obra. ¿Sabe qué? Para resumir esa frase, ¿sabe qué significa? Quejándonos de otros no es la clave. Quejándonos de otros no es la clave, sino trabajar juntos para que Dios haga la obra. Ahora, noten en tercer lugar, la tercera clave o el tercer consejo que las escrituras nos dan para tener la unidad y para proteger la unidad es alentar en vez o en lugar de criticar. Alentar en lugar de criticar. Es fácil quedarse sentado y criticar lo que está haciendo alguien que practicar y hacer nuestra parte. Somos expertos en criticar todo, desde un partido de fútbol hasta la predicación que algún hermano presente aquí. La criticamos. Somos expertos en criticar todo. Nos volvemos los mejores y decimos, si yo estuviera allí o si yo lo hubiera hecho diferente, yo hubiera hecho las cosas diferentes. Mire, cuando criticamos lo que otro cristiano está haciendo en la fe y con convicción sincera, estamos metiéndonos en lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Estamos metiéndonos en lo que Dios, o estamos criticando lo que Dios está haciendo a través de esa persona.
El apóstol Pablo escribió en Romanos 14:4. ¿Quién eres tú, dice Pablo, para criticar al servidor de otro? Si queda bien o mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. El asunto aquí, hermanos, es que no debemos tomar la postura de juzgar o de actuar como si nosotros fuéramos superiores a otros cristianos que han pasado o que viven condiciones diferentes a las nuestras. Antes de criticar a otra persona, dice el apóstol Pablo, debemos ponernos en los zapatos de esa persona, la situación que estaba viviendo, el momento, tratar de ver las cosas desde su perspectiva y no simplemente desde la mía. Romanos 14:10 dice, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? Dice el apóstol Pablo, o tú, ¿por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Mire, hablando de criticar y de ver las cosas desde mi perspectiva y no desde la otra persona, alguien afirmó que hay 4 cosas que ocurren cuando yo me dedico a criticar a otros. Escuche bien, 4 cosas que ocurren cuando yo me dedico a criticar a otros. Número 1, está ahí en sus notas. Pierdo mi comunión con Dios. Usted está tan enfocado en ver los errores de los demás que usted pierde su comunión con el que verdaderamente tiene que tenerla, con Dios. Si usted tiene comunión con Dios, usted no va a ver constantemente los defectos de otros. Usted va a ver cómo puede ayudarlos. Pero en primer lugar, usted pierde su comunión con Dios. Número 2, ¿sabe qué pasa cuando usted se dedica a criticar a otros? En segundo lugar, expongo mi propio orgullo e inseguridad. Lo único que hace cuando usted critica a otros es que se ve lo orgulloso que usted es. Ese sentimiento que usted tiene por dentro que le dice, yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. Número 3, cuando yo critico a otros, en tercer lugar, me pongo en la posición de ser juzgado por Dios. Pablo dice, todos vamos a estar delante del tribunal. No se preocupe, todos vamos a compadecer delante de Cristo. Todos vamos a ser juzgados por Él. Y el último, y tristemente que se aplica al tema del cual estamos hablando, en cuarto lugar, daño la comunión en la iglesia. Cuando yo critico a otro hermano, yo estoy dañando la comunión de la iglesia. Estoy dañando la comunión en la iglesia. Alguien dijo que un espíritu de crítica es un vicio muy costoso. Mire lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 12:10. Pues el acusador, note cómo él describe a Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. El trabajo de Satanás, según Apocalipsis, es acusar día y noche. Día y noche, quejarse, criticar a los miembros de la familia de Dios. Él se encarga de ver nuestros errores, señalarlos y después echarnos en cara los errores que tenemos. Fíjese qué labor. Señalar nuestros errores, criticar nuestros errores y después echárnoslos en cara. Cada vez que hacemos lo mismo con otra persona, usted y yo estamos ocupando el lugar que al diablo le correspondía. Podemos tener nuestras diferencias, podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, pero el tiempo que pasamos comparando y criticando a otros es el tiempo que deberíamos de estar usando para proteger la unidad en nuestra iglesia. Filipenses 2:1-2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren el versículo 2, Pablo dice, completad mi gozo. Denme la alegría que necesito, dice Pablo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Muchas personas, incluso cristianos, viven solo para dar una buena impresión a los demás o para satisfacerse a sí mismas, pero la crítica constante trae discordias. Así que algo que debemos de procurar es, en lugar de criticar, trabajar por la unidad. Pablo enfatiza la unidad espiritual pidiendo a los filipenses amarse
unos a otros, trabajar juntos, dice él, como un corazón, con un propósito. Y cuando trabajamos juntos, soportamos los problemas de otros como si fueran nuestros. Demostramos el ejemplo de Cristo, que pone primero a los demás, y experimentamos la unidad que se necesita en esta iglesia. Nosotros confiamos en que esta unidad se encuentra en Jesucristo, decíamos al inicio, por el Espíritu. El Espíritu Santo nos dio esa unidad. Charles Spurgeon decía que queremos la unidad en la verdad de Dios a través del Espíritu de Dios. Busquemos esto, vivamos cerca de Cristo, porque esta es la mejor manera de promover la unidad. Buscarla y vivir cerca de Cristo. Las divisiones, dice él, en la iglesia nunca comienzan con aquellos que están llenos de amor por el Salvador. Nunca. Ninguna división ha sido levantada en una iglesia por alguien que es un maduro espiritualmente. Nunca, porque entiende que las divisiones son parte del plan del diablo para la iglesia. Ahora, nota en cuarto lugar, el cuarto consejo que la Biblia nos da para luchar y para combatir y para mantener la unidad de nuestra iglesia es rechazar chismes y habladurías. Debemos de rechazar los chismes y las habladurías. Mire, le recuerdo, hermano, que chismear es divulgar información, aun cuando ni siquiera usted sabe si la información es verdadera. No somos parte ni del problema ni de la solución. Usted simplemente está esparciendo un rumor. Así de sencillo, esparce un rumor. La palabra griega para chisme en las escrituras y hebrea tiene que ver con enredar. Eso significa la palabra griega y hebrea para chisme. Es como esas enredaderas que se dan en los árboles. Y sabemos que decir chisme es malo, pero de la misma manera que es malo escucharlos. Escucharlos. Usted dice, mire, yo no los digo, a mí solo me gusta oírlos. Usted también es un problema. Si usted quiere proteger la unidad en su iglesia, manténgase alejado de eso. Manténgase alejado de eso. Déjenme darle unos ejemplos. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Ahora note la siguiente frase, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Trae la vida o trae la muerte? La Reina Valera dice, en ella está el poder de la vida y de la muerte. Un chisme es esa murmuración, un cuento sobre alguna noticia verdadera, en ocasiones la mayoría falsa. Ahora, ¿qué hace usted cuando alguien le quiere contar un chisme? Literalmente el consejo aquí es rechazarlo, rehusarnos a escucharlo, principalmente porque las personas que cuentan chismes a usted, escuche bien esto, son las mismas que van a ir a contar chismes de usted. Las que le cuentan a usted son los mismos que van a contar de usted con otra persona. Proverbios 18:8, vea lo que Salomón escribe. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Con un toque cómico, Salomón nos advierte que es tan difícil escuchar un chisme como lo es para un diabético rechazar un pastel. Así de difícil. Pero cuando usted, dice Salomón, prueba un pedacito de ese bocado, le aseguro que usted se va a querer comer la mitad del pastel. Se crea ese deseo en nosotros de querer escuchar más. Usted puede resistirse a los chismes y a las habladurías de la misma manera que una persona lucha por rechazar un pedazo de golosina, un pedazo de pastel. Si usted no da la primera mordida, no se preocupe, no va a dar ni la segunda ni la tercera. Pero el asunto comienza cuando lo probamos y dejamos que nos enganche. Proverbios 17:4 dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Cuando estamos ansiosos por escuchar lo que no debemos escuchar, caemos en la trampa de esparcir rumores que ni siquiera estamos seguros que son verdad. Y aunque si supiéramos que son verdad, nos convertimos en parte del problema y no de la solución. Los chismes, hermanos, causan divisiones.
Los chismes causan divisiones. Proverbios 16:28 dice: el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Es triste que en el rebaño de Dios las peores heridas vienen de otras iglesias, de otras ovejas, y no de los lobos que están acechando al rebaño. Vienen del mismo ejército y no del ejército contrario. Mire, Pablo nos muestra un pasaje impresionante y cuesta todavía creer que este pasaje en Gálatas 5, 14 y 15 fue escrito para cristianos. Cuesta creer que ese pasaje fue escrito en el contexto de la iglesia. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y él dice: porque toda la ley en esta palabra se cumple. ¿Cuál es esta palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego Pablo da un consejo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuesta creer, en lo personal se los digo, cuesta creer que ese versículo fue escrito para cristianos, miembros de la iglesia en un pueblo llamado Galacia. Cuesta creer. Pero permítame mostrarle la Nueva Traducción Viviente y cuesta creer aún más lo que dice. Si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Se recuerda que Pablo nos manda a amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, pero aquí nos advierte de consumirnos. La nueva Traducción Viviente dice de destruirnos unos a otros. Y esto es precisamente lo que pasa en muchas iglesias. Muchas iglesias están destruyendo unos a otros porque dan paso a esta clase de problemas. Mire, es nuestra responsabilidad promover la unidad. De lo contrario, Pablo nos advierte que si os mordéis y os coméis, una imagen que corresponde a los animales salvajes de aquella época que se atacaban y se devoraban entre sí, esto le pasa al creyente que no se ama. Creyentes que no se aman. Tristemente, así es como puede actuar la iglesia cuando su libertad, entre comillas, cuando la iglesia usa su libertad, entre comillas, como plataforma para promover el egoísmo. Si quieren ver algo de acción, decía un escritor, junta a dos personas egoístas y las personas egoístas eventualmente se van a comer unas con otras. Miren lo que Pablo escribió en 1 Corintios 3:3. Porque todavía están bajo el control, dice él. ¿Sabe por qué actuamos así? Porque estamos bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Pablo dice: ustedes actúan así, y note que la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. Ustedes actúan así, dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso, dice él, acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven ustedes como viven los demás? Pablo está señalando este error dentro de la iglesia. Ahora vuelvo a retomar: coméis y mordéis. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes se muerden y se devoran unos a otros. Tengan cuidado porque corren peligro de destruirse unos a otros. Creo que en alguna ocasión les comenté esto, hablando acerca del tiburón toro, lo que pasa en una tiburón toro que está embarazada. Usted sabe, estos animales tiburón toro son enormes. Son la segunda especie más grande de tiburones. El primero es el que se llama el tiburón blanco, pero esta es la segunda, la más agresiva. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando una hembra de esta clase de especie se encuentra embarazada, lo que hace la hembra es que busca aguas calientes para poder tener a sus crías, para proteger a sus crías y para ayudarlos a crecer. Mientras la cría se adapta al agua, entonces ella lo mueve a aguas frías. Pero cuando la tiburón está embarazada, o la hembra está embarazada, va recorriendo por todo el océano, va buscando aguas calientes, mientras ella va en el transcurso,
ella comienza a perder el apetito. Es decir, que ella no come nada, lo que implica que sus crías adentro de su estómago tampoco coman nada. Funciona el mismo organismo. Entonces, las crías se encuentran dentro de ellas sin comida. ¿Y sabe lo que empuja a que los tiburones que están adentro del estómago se comienzan a comer el uno con el otro? Una cría tratando de comerse a otra cría. Los biólogos marinos dicen, escuche bien, que el más fuerte es el que va a predominar. Las crías tiburón toro se ven en la necesidad de comerse a sus propios hermanos dentro del estómago de su mamá para poder sobrevivir. Tristemente, así es como viven muchos cristianos. Vivimos comiéndonos, dice Pablo. Pablo dice, tenga cuidado, no vaya a ser que al final ustedes van a terminar destruyéndose los unos a los otros. Y déjeme darle un quinto y ya con esto terminamos. Si hemos visto problemas, si hemos visto las circunstancias, si hemos visto los contextos difíciles en los cuales podemos estar, permítame decirle que en quinto lugar, para proteger la unidad, usted y yo debemos de aprender a resolver los conflictos. Aprender a resolver conflictos. Porque van a venir los malos entendidos, ya lo dijimos. Van a venir las diferencias, ya lo dijimos. Van a venir las diferencias que al final se van a convertir en problemas y durante un conflicto podemos sentirnos tentados incluso a quejarnos de otra persona en lugar de decir la verdad en amor. Mire, Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo usted y yo podemos resolver nuestros conflictos. En primer lugar, en Mateo 18:15, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti. Mire, esa frase peca contra ti es si te hace algo malo. Otras versiones la ponen como si te hace algo malo. ¿Cuál es el consejo que Jesús nos da? Ve y repréndele estando tú y él solos. Jesús nunca dice déjalo. Jesús nunca dice salte de ese lugar porque ahí te van a comer y te vas a morder con los demás. No, Jesús dice ve estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta frase, si te hace algo malo o si peca contra ti, se afirma que es en más de una ocasión que él va a hacer algo en contra de nosotros, nos va a herir, problemas, chismes, calumnias, etc. En primer lugar, Dios nos llama a confrontarlo en privado, tan pronto como el conflicto surja. Yo tengo la responsabilidad de resolverlo, de ir a esa persona, de buscarlo, si quiero proteger la unidad. El problema es que mientras más tiempo dejo pasar, más rencor crece en mí. Más enojo para esa persona crece en mí. Y recuérdese que el enojo produce en nosotros la ira. El enojo se puede apoderar de la mente de una persona y del corazón. Y como una olla de presión, ¿usted alguna vez ha cocinado con olla de presión? ¿Alguna vez le estalló una olla de presión? Cuando la olla estalla, vuela la tapa y no importa a quién le va a dar. La tapa sale de la olla. Así puede pasar en nuestra vida. Estamos acumulando enojo, estamos acumulando malos entendidos, cosas que no se han resuelto y como una olla de presión está ahí simplemente. Cuando esa olla estalla, lo que hace es que saca todo lo que la olla tiene por dentro. Lucas 6:45. Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, tenemos la posibilidad de que nos escuche la persona con la cual tenemos un problema, de resolver el conflicto, pero si no lo podemos resolver, recuérdense que el tema es la unidad por medio de resolver conflictos. Pero si no lo podemos resolver, entonces Jesús me da otro consejo. Y el segundo consejo es trae a uno o dos contigo. Testigos. Esto es para ayudarme a confrontar el problema, a reconciliar mi relación. Pero, ¿qué pasa si el conflicto persiste? Bueno, Jesús dice, o Dios me manda a presentarlo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, a tratarle como alguien que no es cristiano. Mire lo que dice Mateo 18:16-17. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, y si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicano. Las palabras de Jesús, hermanos, no son una licencia para atacar a cada persona que nos hace daño. Cristo no nos está dando aquí un pase para que usted vaya y empiece a pelear con todo el mundo. Esto es lo que la Biblia me dice, tengo que confrontarlos. No. No son una licencia para iniciar una campaña para tratar de desprestigiar a otra persona. Tampoco. Chismes, pleitos, ¿se recuerda? Ya lo vimos. Esto que Jesús está enseñando aquí tiene como objetivo reconciliar a los que están en desacuerdo, de modo que todos los cristianos podamos vivir, como Pablo dice, en armonía. Pero cuando alguien nos ofende, con frecuencia optamos por lo opuesto de lo que Jesús nos recomendó. Respondemos con resentimiento, respondemos con odio, buscamos venganza y como consecuencia crece el rencor en nosotros. Es nuestra responsabilidad proteger la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estad en paz con todos. Bueno, permítame terminar con dos preguntas. O usted es parte del problema o usted es parte de la solución. ¿Cómo entonces yo me doy cuenta si soy parte del problema o cómo yo me doy cuenta si soy parte de la solución? Bueno, a través de dos preguntas. Primera, ¿qué estamos haciendo por proteger la unidad en la iglesia? Si usted no está haciendo nada, déjeme decirle, usted es parte del problema, no de la solución. Usted es parte del problema. Siguiente pregunta, ¿qué estamos haciendo para atacar la unidad en nuestra iglesia? Mire, el salmista decía en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en la palabra favorita del apóstol Pablo hablando de la unidad, armonía. Armonía. Dios quiere que nuestra iglesia sea unida. Pero recuérdese, la unidad en la iglesia es una responsabilidad de todos los que asisten a ella, de todos los que son parte de ella. ¿Es nuestra iglesia unida? ¿Es nuestra iglesia unida? ¿Lucha por la unidad? Bueno, si usted piensa que no, déjeme repetirle qué está haciendo usted por hacer que su iglesia sea unida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo que nos has dado en esta hora. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y las situaciones que enfrentamos cada día, tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque este mes celebramos 22 años de existir. Se escucha fácil, pero ha sido un tiempo de retos, de dificultades, de bendiciones, de darte a ti la honra y la gloria con todo lo que hacemos, Señor. Señor, recuérdanos que el propósito del por cual existimos como iglesia es para poner tu nombre en alto. No para exaltar una denominación, no para exaltar una asociación, no para exaltar un título, no para exaltar no, es tu nombre en alto, el nombre de Cristo en alto. Por eso existimos como iglesia, Señor. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que nuestra labor principal es poner el nombre de Cristo en alto, entonces todas estas trivialidades, esas cositas pequeñitas, no nos van a estorbar. Vamos a luchar por la unidad, porque nuestro propósito principal es poner el nombre de Cristo en alto. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque en medio de las dificultades tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque a pesar de los conflictos tú siempre nos has mostrado tu fidelidad. Gracias porque han habido malos entendidos entre nosotros, han habido circunstancias difíciles entre nosotros, han habido problemas entre nosotros, pero tú siempre te llevas la honra y la gloria, mi Dios.